gestacional y perinatal es el tema que tocaremos el día de hoy en Vida Plena. Un tema que tal vez no es tan comentado abiertamente, porque a veces llega a ser muy delicado y muy duro tal vez de poder conversar. Pero qué importante es que podamos realmente tocarlo abiertamente, sí, para que aquellas personas que están pasando por una situación de este tipo tengan recursos para salir adelante en medio de una situación tan complicada y tan triste. Para ello hemos invitado a nuestra especialista de hoy, Adela Jara, del Instituto de Psicología de Lima. Ella es especialista en terapia y también especialista en duelo. Adela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. Sí, Adela, para poder entrar más de lleno en este tema, que como dije al inicio es un poco delicado de tocar, pero muy importante que podamos conversarlo, quisiera que nos des primero una diferencia, ¿no? ¿A qué se llama, digamos, duelo perinatal y a qué se llama duelo gestacional? Ok. Duelo gestacional se refiere al proceso de duelo referido a la pérdida de un embrión durante el primero o segundo trimestre de gestación. Eso significa que entre los primeros 3 meses o los segundos 3 meses, digamos, de 1 a 6 meses. Ahí estaríamos hablando de duelo gestacional. Y duelo perinatal estaríamos hablando de 6 meses en adelante o a partir de la 22ª semana hasta el 7º día de nacido. Pero sobre esto quiero clarificar algo. En la literatura y en los congresos y cuando se habla de lo perinatal, hay veces en los que los autores usan el mismo término para referirse a lo perinatal, hablando con la palabra gestacional y viceversa. Entonces hay quienes van a decir duelo gestacional está referido a el duelo por la pérdida de un embrión o de un feto a partir de la semana 2, 3, 27, 32 o incluso incluyendo al bebé que nace y que fallece ese mismo día, le pueden llamar duelo gestacional. Pero la mayoría de autores coincide en hacer esa diferenciación. Duelo gestacional en el primer y segundo trimestre de gestación y duelo perinatal a partir de la semana 22 o a partir del tercer trimestre de gestación hasta el 7º día. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos claro para poder en el transcurso de este diálogo poder saber cuándo estamos hablando del duelo gestacional o perinatal. Adela, ¿qué tipos o cuántos tipos de pérdida gestacional existen? Digamos que las razones por las cuales una mujer puede perder el embarazo, puede interrumpirse el embarazo, son varias. Las más conocidas empiezan desde embarazo anembrionario, por ejemplo, cuando el óvulo y el espermatozoide forman un embrión, el espermatozoide fecunda el óvulo, pero se desarrolla el saco gestacional, pero no se desarrolla el embrión. Entonces la mujer va en la 5ª, 6ª semana y el ginecólogo le dice es un embarazo anembrionario, no contamos con un embrión, hay solo un saco gestacional. Ahí la mujer va directamente a un legrado terapéutico para extraer esos, desgraciadamente los médicos le llaman ese producto, ¿no? Entonces, una de las razones sería el embarazo anembrionario. Otra de las razones muy conocidas también son las dificultades cuando se presenta un problema genético, ¿no? O cromosómico. Entonces tenemos un embrión que se formó con un problema genético que es inviable con la vida y se pierde el embarazo en las primeras semanas, sea en la 6ª, 8ª semana o en la semana número 20. Y muchas mamás dicen, sí, pero los doctores pueden decir que en el 85% de los casos se pierden los embriones o los fetos antes de que nazcan, pero ¿cómo así hay bebés que nacen con 3 extremidades, que nacen con malformaciones en el rostro, con malformaciones en los órganos internos? ¿Y cómo así es que nacen? Es que eso también ocurre. Hay bebés que sí van a llegar a nacer con malformaciones físicas y con problemas cromosómicos. Entonces, hay de las dos, ¿no? Después, otro problema que puede surgir para que se dé esta pérdida gestacional es cuando la mujer tiene muchos fibromas. Pero ojo, también hay mujeres que llevan a cabo un embarazo teniendo fibromas o incluso teniendo endometriosis. Claro, con mucho cuidado, tal vez reposo absoluto y todo eso. Sí, ¿no? Y hay también, cuando las mujeres se ponen un dispositivo intrauterino, hay embarazos que llegan a término.
Algunos médicos dicen que la mayoría no, pero pueden llegar a término. Entonces, los médicos podrían darnos unas 10, 20, 30 o más razones por las cuales se pierde este embarazo. También la preeclampsia, ¿no? O sea, cuando a la mujer le sube la presión alta y el embarazo tiene que llegar a término, o sea, tiene que darse la cesárea en ese momento. El problema es que ese momento podemos estar hablando de la semana número 20 o incluso de la semana 32, pero el bebé puede tener sufrimiento fetal y podría llegar a morir, ¿no? Yo como psicóloga perinatal les transmito a las pacientes que si ellas quieren salir de un sufrimiento, no les voy a preguntar si tuvieron una semana de gestación u 8 semanas o tuvieron 6 meses o el bebé falleció 2 días antes de la cesárea programada o falleció el día que nació. Lo importante es ayudarlas a ellas a salir de ese proceso de dolor, ¿no? No tanto cuánto tiempo tuvo, en este caso, el embrión o el bebé, ¿no? O el feto. Y digamos, dentro de lo que es la pérdida perinatal, ¿cuántos tipos o los principales que se dan, cuáles serían? Como vamos a volver a mencionar que en lo perinatal sería a partir de la semana 22, hay bebés que nacen prematuros, de semana 20, de semana 22, de semana 26, de semana 30, y muchos de ellos tienen problemas cardíacos, cierre de ductos, diferentes diagnósticos que llevan a que estos bebitos no puedan continuar viviendo aún con los adelantos de la ciencia. Hay bebitos que, por ejemplo, hay un diagnóstico que se llama gastrosquesis, nacen con los intestinos afuera. Si se les opera inmediatamente, algunos de ellos se pueden sanar, pero algunos no. Otros, desgraciadamente, mueren ya en las unidades de cuidados intensivos por infecciones, ¿no? O por problemas de que los órganos internos no terminaron de desarrollar, o los pulmoncitos, por ejemplo, no terminaron de desarrollar, y entonces el bebito, al nacer, no llega a vivir más de unas horas o más de unos días, ¿no? Es cierto, podemos encontrar diferentes diagnósticos en lo que tiene que ver con la muerte perinatal, ¿no? De las semanas previas al nacimiento y de los días después del nacimiento. Adela, nos estás dando realmente un panorama mucho más claro que muchos tal vez no conocíamos al detalle, ¿no? Y también hemos escuchado en algún momento esta frase que es la incompatibilidad con la vida o el diagnóstico de muerte. ¿Cómo, se puede abordar este tema con los padres o con la madre gestante, ¿no? ¿Cómo realmente tocar este punto para que puedan prepararse para esta situación? Claro, con los avances de la ciencia se puede saber un poco más, no todo, pero un poco más cómo viene al mundo ese bebé. Entonces, desde el 4.º mes, el 5.º mes, el 6.º mes, a la mujer se le hacen ecografías y se puede ver cómo van desarrollando los órganos internos. Y algunas veces se le da la noticia, ¿no? Por ejemplo, paladar hendido, o se les puede decir viene con síndrome de Down, o se les dice tiene un problema, una cardiopatía, pero no se preocupe señora que cuando nazca lo operamos. Pero muchas veces no se puede ver todo. Un ejemplo bien conocido de incompatibilidad con la vida es la anencefalia, ¿no? Cuando el bebito nace sin cerebro o con el cerebro que no es completo. Y ahí se dice incompatibilidad con la vida, o sea, estos diagnósticos que no van a permitir que el bebé viva más de unas horas o unos días o unos meses. Sin embargo, hasta donde se conoce, hay un caso de un bebé que vivió 1 año con anencefalia. Wow. Entonces ahí surge la controversia. ¿A qué le llamamos incompatibilidad con la vida, ¿no? ¿Qué derecho tenemos de decir que ese diagnóstico va a determinar? Lo más importante será que el médico, y si no el psicólogo perinatal, informe a los padres la tasa de éxito o la tasa de muerte que puede haber con ese diagnóstico. Y son los padres los que deberían tener derecho a elegir si quieren que ese embarazo llegue o no a término. Claro. En el Perú, la ley no permite interrumpir un embarazo por incompatibilidad con la vida. Es una ley que está en proyecto. Sin embargo, sí existe como ley el aborto terapéutico. Cuando la vida de la madre está en peligro, ¿no? Ahí sí. Entonces, sobre eso, imagínate, podríamos hablar mucho sobre cómo van las leyes, qué dicen las leyes, qué dicen ciertos sectores de la población, pero para mí lo importante sería
preguntarle a la madre cómo quiere afrontar esto. Generalmente van a decir que sí. Los doctores les van a decir que sí. Si el diagnóstico del bebé es incompatible con la vida, es mejor que ella se someta a un aborto terapéutico, a un legrado terapéutico, pero esto hay que ver en qué semana, ¿no? Porque hay niños que no tienen esófago, por ejemplo, y llegan a nacer. Claro. Y la madre no sabía. Entonces, aquí tendríamos que meternos a muchos temas éticos, ¿no? Claro. Pero yo creo que lo importante es la información a los padres, la información hasta donde se conoce, porque hay papás que no tendrán el dinero para hacerse ninguna ecografía, pero hay papás que sí, que desde la semana 12 se hacen pruebas de trisomías y se hacen muchas pruebas para saber, ¿no? Exacto, entonces qué importante es sobre todo que los padres estén informados a tiempo para que el shock de pronto no sea tan fuerte, ¿no? Como cuando uno ya con tiempo puede prepararse, aunque bueno, ¿quién está preparado para afrontar una situación de este tipo? Y si hablamos digamos, de esta situación, ¿no? En el caso de que una pareja recibe esta noticia de que tal vez se tenga que interrumpir el embarazo, o si ellos deciden que llegue a término, pero que hay un tema de incompatibilidad con la vida en su hijo, ¿cómo iniciar este proceso de duelo, digamos, como punto para cerrar este bloque, Adela? Primero, quizá habría que tener en cuenta la experiencia previa de estos padres, si han vivido duelos anteriores, cómo afrontan el duelo, qué experiencias tienen y cómo es la personalidad y el estilo de afrontamiento de estos padres. Cuando se da una noticia, como tú bien dijiste hace un momento, la persona no siempre está preparada. Aún si se la das en la tercera semana de gestación o aún si se la das un día antes de la cesárea programada, o incluso la mamá da a luz y a veces el médico, en lugares donde no ha habido ecografía, en ese momento se da cuenta que el bebé tiene alguna malformación y el médico recuerda que por estadísticas ese diagnóstico suele ser incompatible con la vida o ese bebé va a tener poco tiempo de vida, ¿no? El objetivo es que el psicólogo perinatal o alguna persona capacitada, con mucha empatía y con conocimiento de los procesos de duelo, pueda acompañar a esta mamá a vivir el proceso. O sea, ¿cómo hacerlo? Dándole permiso para que se exprese. Incluso si se queda en shock y no sabe qué decir y prefiere mantener el silencio, también hay que respetar el silencio. Un abrazo, una palabra, por ejemplo, decirle: cuando quieras hablar, aquí estoy. Tómate el tiempo que quieras, yo te espero aquí. Eso puede ayudar a iniciar el proceso de duelo. Otras mujeres, otras familias pueden empezar con la etapa de la depresión y de frente expresar su dolor. Pero lo principal, respondiendo a tu pregunta, es dar el permiso para que la persona exprese, sea con el silencio o sea con una expresión emocional acorde a las etapas del duelo, ¿no? Claro, porque cada persona pues va a tener una reacción diferente de acuerdo a su fortaleza emocional también, ¿no? Y el soporte familiar que tenga, y qué sé yo, cada pareja, cada persona realmente tiene una historia detrás. Entonces, afrontar una situación de ese tipo, que por sí ya es muy difícil, va a estar muy ligado a ello, ¿no? Bien, Adela, tenemos que ir a una corta pausa. Este tema es muy hermoso de tocarlo porque, si bien es cierto, es difícil, no es difícil afrontar situaciones de este tipo, pero es hermoso tocarlo porque podemos brindar herramientas, recursos para aquellos padres que estén pasando por una situación de este tipo. Así que ya volvemos en el programa el día de hoy, queridos amigos. Estamos hablando acerca del duelo gestacional y perinatal. Ya regresamos aquí en Vida Plena. Estamos entrando ya a un segundo bloque de Vida Plena. Hoy estamos hablando acerca del duelo gestacional y perinatal. Adela, continuando un poco con este tema, quisiera que repasemos un poco acerca en sí lo que es el duelo, ¿no? ¿Qué es un duelo? ¿Cuáles son las etapas que comprende ese duelo? Cuéntanos un poco más. El duelo es un proceso de afrontamiento a una situación difícil, a una pérdida. Y muchos autores han planteado varias etapas.
En el siglo XXI se acepta de que ya no vamos a hablar de que una etapa sigue a la otra necesariamente. Cada persona lo afronta diferente. Por ejemplo, dentro de los nombres que les ponen a esas etapas está la etapa de shock o negación, ¿no? El shock cuando la persona se queda de repente en silencio, claro, cuando recibe la noticia, o cambia de tema. La negación cuando la persona puede de repente querer dar una explicación a lo sucedido. Sí, mi familiar o esta persona falleció porque tenía un diagnóstico complicado. O sea, se ponen a describir como quien narrara una noticia en la televisión, ¿no? Con mucha... sin costo emocional, digamos. Después está también la etapa de la depresión, donde la persona ya está entendiendo que lo que ha ocurrido es realmente una pérdida. Hay otra etapa que es la etapa de la cólera. Le llaman la etapa de la cólera, rabia, ira, furia, donde la persona suele estar irritable. No solamente hablar en voz alta o gritar, sino también a pequeñas cositas, ¿no? Le tocas ahí, ¡ah!, y la persona está más irritable. También viene la etapa de la culpa. La culpa viene cuando pensamos, ¿y si yo no hubiera? ¿Y si esto no hubiera pasado? Si no hubiera ido a esta hora, si no hubiera comido tal cosa, si no hubiera. La palabra hubiera va a determinar esta emoción de la culpa. También, incluso dentro de las etapas, hay autores que refieren la etapa de la vergüenza. Hay gente que puede pensar, qué vergüenza haber tenido esta pérdida. Si volvemos al tema gestacional y perinatal, qué vergüenza pensar que ha fallecido mi hijo o mi hija, ¿no? Claro. Entonces, hay nombres que se le ponen a las etapas y la última etapa sería, digamos, la etapa de la aceptación, en donde la persona ya aceptó la muerte, transitó por las diferentes emociones y está en un momento en el que ya puede como reorganizar su vida psíquica, ordenar sus emociones y retomar sus actividades, retomando su felicidad, ¿no? Adela, y como bien dices, o sea, no hay un tiempo estimado, ¿no? Cada persona vive su duelo de manera distinta en el tiempo que realmente necesite hacerlo, ¿no? Conocí una mamá que perdió hacía 5 años a su hijo y recién iba a un grupo de padres que perdieron hijos después de 5 años. O sea, ella en ese momento recién se daba el permiso para llorar por su hijo y para transitar por las diferentes etapas, ¿no? Ella decía de que por haber cuidado a sus otros hijos, había negado sus emociones, había protegido emocionalmente a su esposo y no había querido que los demás hijos vivan esa pérdida como algo traumático y se había mantenido como una frialdad emocional. Adela, ¿y cuál es el versus, cuál es la diferencia entre un duelo en general por la pérdida de algún familiar, alguna persona amada, versus no la pérdida de, en este caso, una pérdida a nivel gestacional o perinatal? El dolor es diferente, es más profundo, ¿no? Porque muchas veces uno puede pensar eso, ¿no? Bueno, si no llegó a completar la formación, no conociste a tu hijo, digamos, no disfrutaste de su presencia, qué sé yo, entonces tal vez duele menos, pueden pensar erróneamente algunas personas. Es interesante que hables de los pensamientos porque yo como terapeuta cognitiva justo lo que te diré es eso, las emociones provienen de los pensamientos y entonces la sociedad nos ha educado ha influido, yo diría negativamente, en que pensemos que la vida de una persona, mientras más viva, más dolor habrá. O también que pensemos que si ya tenía 95 años, ya era lógico que ya vivió, ¿no? O lo que tú has dicho, hay gente que puede pensar, como no lo conociste, como no llegó a nacer o no lo llegaste a ver, tu sufrimiento va a ser diferente. Ahí diría que voy a hacer referencia a una psicóloga española, Mónica Álvarez, que ella dice, a nadie se le ocurriría decirle a otra persona que pierde un papá, decirle, no te preocupes, ya tendrás otro. O sea, se asume que la persona tenía un vínculo con ese ser humano. En este caso, en la gestación, digamos, ¿cuál es la diferencia entre duelo perinatal y duelo por la pérdida de un familiar de otra edad? Que todo se centra en los pensamientos. Si la madre piensa, bueno, no lo llegué a conocer, no llegué a ver su carita, no llegué a criarlo, eso es parte de la negación, ¿no? Porque perder un embarazo, perder un embrión, un feto, un hijo, como lo llaman las madres, es mi hijo, ¿no? Trae igual un gran costo emocional. No va a ocurrir que la persona pase por ese proceso sin costo emocional. Me acuerdo ahorita de una mamá
que le habían dado el diagnóstico de un problema de corazón, una cardiopatía en el bebé que estaba gestando, y ella se agarraba a la barriguita preguntando, ¿y mi bebé sufrirá? ¿Y mi bebé cuánto tiempo vivirá? Entonces ella estaba haciendo referencia a una vida, y su duelo ya estaba empezando, es cierto, pero lo iba a transitar en algún momento. Entonces te diría que la personalidad, el estilo cognitivo, los pensamientos que tiene cada persona van a marcar una diferencia en cómo se afronte este proceso de duelo. Pero así como dice esta psicóloga española, ojalá no se nos ocurra tampoco decirle a una mujer joven o mayor, no te preocupes, ya tendrás otro hijo, ¿no? Porque aún si tuviera 20 hijos, ese también era un proyecto de vida. Entonces este duelo gestacional es la pérdida de un proyecto de vida, de unas ganas de criar, de transmitir valores, de trascender, Claro, ¿no? en ese hijo. Claro, y a veces aquellos que desconocemos en algún momento este tema a profundidad, podemos caer en ese error, ¿no? Por el afán de consolar o de pronto de ayudar, brindar el apoyo emocional que quisiéramos a la madre o al padre en que está pasando esa etapa, podemos erróneamente lanzar ese tipo de frases, ¿no? Así que tengamos mucho cuidado. ¿Y cómo afronta, o mejor dicho, cómo aborda el profesional en este tema? En este caso, Adela, tú como especialista en ello, ¿cómo se debe abordar esta situación con hijos pequeños? Es decir, los niños, no sé, 3, 5 años, que están esperando al hermanito o hermanita, que de pronto no van a ser o que no conocerán finalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer que ellos entiendan este contexto y llevar hacia, digamos, un camino correcto, ¿no? Lo primero es siempre la verdad. Aquí quiero comentar algo. Generalmente, o digamos en los últimos años, las mamás cuando están embarazadas, hasta la semana 12 no suelen contarlo ni a las amigas. Habrá quien de frente tiene su prueba positiva, su HCG positivo y dice estoy embarazada. Pero muchas mamás que habiendo escuchado casos anteriores ya no lo dicen hasta la semana 12. Entonces, si tienen una pérdida gestacional, los demás hermanitos no se enterarían. Pero vamos al ejemplo que dices, cuando los hermanitos ya saben que va a venir este bebé. Es más, ven la barriga de la madre. No, le ponen un nombre, hay un espacio, hay una cuna, hay ropita. Hay mujeres que hasta han hecho el baby shower, claro, y tienen ya todo el cuartito armado, ¿no? Yo respetaré los valores y creencias y costumbres de cada familia, ¿no? ¿Qué significa muerte en esa familia? Hay experiencias previas de muerte, murió otro familiar, ¿qué se les explicó a esos niños? Porque es diferente un niño de 3, 5, 10, 15 años, la comprensión es diferente y si vivieron pérdidas anteriores y qué dijeron los padres. ¿La muerte es parte de la vida o la muerte solamente es de los viejitos? Si alguna familia solo transmitió que la muerte es para los viejitos, entonces estará afrontando un reto mayor, ¿no? Porque tendrá que dar la noticia y por primera vez esos hijos, niños o adolescentes se enterarán de que la muerte puede ocurrir en cualquier momento, en la gestación o con un bebito. Y dependiendo de la edad, ¿no? Los niños menores de 8 años pueden pensar que la muerte no necesariamente puede ser reversible, porque ven mucho dibujo animado donde el superhéroe muere, claro, y se levanta, o cae de 5 pisos y se levanta, o lo aplastan y vuelve. Entonces hay que clarificar que en este caso este bebito que estaba gestándose o este hermanito que llegó a nacer no va a volver. Entonces, esa sería una frase, no va a volver, tu hermanito no va a volver. Habrán familias que quieren transmitir que el hermanito se vuelve un angelito, que el hermanito, uno se va a encontrar con el hermanito más adelante, y yo respetaré las creencias. Lo que sí le diré a esos padres que cuando transmiten eso de tu hermanito se volvió un angelito, eso puede ser, como se dice, flor de un día. Porque hay niños, incluso muy pequeñitos, de 6, 7 años, que pueden decir, yo no quiero tener un angelito, yo quiero tener un hermanito, ¿no? Entonces, ahí los papás se quedarán sin argumento. Es mejor explicar que la muerte existe. Y dependiendo de la edad se puede informar el diagnóstico médico también, ¿no? Pero siempre la honestidad, claro, la honestidad ante todo. Como te digo, hay familias en las que la palabra muerte ni siquiera ha estado presente.
¿no? O hermanitos, niños que juegan a los combates, se matan y piensan que el bebito va a volver. Hay que clarificar que no es así, ¿no? Y dar espacio y comprender que cada familiar, niño, adolescente, adulto, los abuelitos, y todos pueden estar en diferentes etapas del duelo. Entonces, por ejemplo, mientras la madre está en negación, el padre puede estar en cólera. O mientras la madre está en la ansiedad, que también es una de las etapas del duelo, el padre puede estar en negación. Entonces, un hijo puede estar con todas las conductas de irritabilidad y la mamá puede estar llorando todos los días. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Y hay que respetar esas diferencias, ¿no? Integrar todas esas emociones. Hay un recurso terapéutico que suele darse en este tipo de duelos, que es el hacer memorias, ¿no? Como bien decías, hay parejas, hay padres que prefieren, digamos, no ver al bebé, algunos sí. O sea, ¿qué tan importante podría ser realmente traer a la realidad la situación? O que en todo caso, ¿qué técnicas conductuales, ¿no?, tú aconsejas practicar? Como cada persona puede afrontar el duelo de una manera diferente y puede haber incluso lo que una psicóloga estadounidense habla, el duelo anticipado, o sea, cuando la madre ya tiene el diagnóstico y sabe que puede perder al bebé en el embarazo o a los pocos días de nacido, incluso ahí hay que permitir a la madre que hable de cómo se siente. Y una primera pregunta, un primer recurso es preguntarle ¿cómo te sientes? Alguna mamá en negación podría decir bien, pero muchas veces cuando le das permiso para expresar y le dices cómo te sientes, la madre puede empezar a hablar de sus emociones. Siento cólera, siento depresión o mínimamente siento tristeza, no sé qué hacer, no comprendo qué siento, no quiero ver al bebé, no quiero que me lo muestren. Y ahí es el profesional el que tendrá que invitar a esos padres a primero pedir sus derechos, ¿no? Yo recuerdo una vez que me avisaron por el WhatsApp que había fallecido un bebito prematuro en una clínica y me acuerdo haber manejado, pero así a 80, 100 por hora con tal de llegar rápido para hacer la intervención, lo que llamamos a veces intervención en crisis, ¿no? Ya. Hablar con estos padres y decirles que tienen derecho a estar con el bebé el tiempo que quieran. No, que generalmente no conozco gente que se quede ahí pues un día completo, ni días, pero sí es muy importante promover que estén con ese bebé, que lo besen, que le canten, que le pongan la ropita que habían comprado, que compartan, que hablen, que le hablen. En internet se pueden encontrar muchos videos de homenaje a estos bebitos y que los llegan a abrazar, ¿no? Y como técnica conductual también está esto que te decía hace un momento, ¿no? El pedir al personal de salud, exigir los derechos. O sea, tengo derecho a que me den la muñequera, el cuadradito donde llenaron sus datos si es que estuvo en una incubadora, por ejemplo. Tengo derecho como padre, como madre, a pedir que me den todo aquello que constituyó la vida de mi hijo. Las madres suelen guardar en los USBs o en los CDs las ecografías, pero el personal a veces tiene algunos objetitos como las muñequeras, que sería importante que se la entreguen y armar como una cajita de recuerdos, ¿no? Poner ahí todo lo que significó para ellos, lo que acompañó al bebé. Y eso también se podrá compartir con la familia, ¿no? Aquí traemos la cajita del gorrito, del zapatito, de la muñequera, de la tarjetita. Y algo más, muchas familias cometen el error de, por ejemplo, la madre pierde al bebé en el hospital o en la clínica y ya habían armado el cuarto con la cuna, habían comprado cosas, entonces cuando los padres vuelven a la casa, el cuarto está vacío. Eso Claro, de ninguna manera, los padres tienen derecho a procesar su duelo con diferentes rituales. Entonces hay mamás que querrán entrar inmediatamente al cuarto, llorar ahí o hacer un ritual que puede ser diferente para cada mujer. El papá podrá decir de repente, yo no quiero entrar todavía, y tienen derecho. Entonces permitamos que sean los padres los que hagan uso de ese espacio que fue destinado para el bebé y de esas cosas que fueron destinadas para el bebé. Decir, vamos a regalarlo, eso lo tiene que decidir la madre y el padre. Claro, porque a veces la familia, en su afán de hacer bien,
dicen mejor no hablamos del tema y caso cerrado de acá para adelante, ¿no? Cuando en realidad lo que los padres a veces necesitan más es ser escuchados, ¿no? Como bien mencionas. ¿Y qué sucede, Adela, cuando hay centros de salud, de pronto hospitales, donde tienen completamente, digamos, cero cuidado en este tema, en este punto, ¿no? ¿Cuántas personas, incluso podría ser de bajos recursos, que tienen que afrontar ese duelo como puedan? No tienen ni siquiera un apoyo de un especialista en el centro de salud. Entonces, para aquellas personas que tal vez han tenido que hacerlo solos y que están lidiando con esa situación ahora, ¿cómo podrían ellos encontrar en sí mismos esa fortaleza? Para encontrar la fortaleza, es decir, para regular las emociones, primero habría que identificar qué estoy pensando, ¿no? Entonces yo les diría a esas mamás, pregúntense qué está pensando. No puede estar pensando en por qué no se respetaron mis derechos, puede estar pensando qué terrible no volver a tener hijos, puede estar pensando ya tengo que programar de una vez tener un hijo el próximo mes. Entonces hay que revisar qué está pensando la persona para ayudar. Me acuerdo el caso de una paciente que en un hospital, claro, como en los hospitales cambian de turno, la obstetriz entró con la historia y le dijo, señora, ¿por qué llora? ¿No? Así muy... Y no había leído que la mujer había perdido a su hijo. Entonces el personal de salud tendría que estar entrenado. Claro. Y por otro lado, algo que no quiero dejar de mencionar, todo el personal de salud se ve afectado por esta situación, ¿no? En Argentina, en una de las clases de mi formación, con la que fue mi profesora, la doctora Alicia Oiberman, salió un médico, me acuerdo, de la UCI, muy lloroso, comentando que él sabía que ese bebé que acababa de nacer se iba a morir y él estaba afectado. Y el médico residente, asistente, también se les notaba afectados. Entonces, con esas personas también habría que trabajar, ¿no? Habría que ayudarlos a ello. Bueno, Adela, tienes toda la razón. Aún hay mucho más por conversar, pero tenemos que ir a una corta pausa. Sí, amigos, ya retornamos aquí en Vida Plena hablando sobre el duelo gestacional y perinatal. Estamos entrando ya al tercer bloque del programa de hoy. Estamos hablando sobre el duelo gestacional y perinatal. Adela, entrando a este punto un poco más relacionado sobre cómo lleva el duelo la pareja, ¿no? Algunos piensan o algunos pensamos que la madre es quien lleva la mayor carga porque es quien llevó en su vientre al feto, al bebé, al embrión. Pero dejamos de lado las emociones que también el padre puede estar sintiendo. ¿Cómo manejar tomando en cuenta esas dos perspectivas? Lo primero que habría que hacer es dar permiso para hablar, dar permiso para validar las emociones del otro y explicar eso justo que has dicho, que el hombre o la mujer, el papá o la mamá pueden estar en diferente etapa del proceso de duelo. Entonces, promover la comunicación. El tip sería promover la comunicación. Imagínate una pareja que los dos están en negación. Ninguno de los dos quiere hablar del tema, llegan a la casa y se quedan en silencio y no hablan el uno ni el otro. Ojalá haya alguien, si no es un especialista, por lo menos un tío, un hermano, alguien que diga, ¿han conversado al respecto? ¿Cuándo van a conversar al respecto? Y si uno de los dos, como que pueden decir, porque a veces me pasa, junto a las parejas, y hay parejas que uno de los dos dice, yo no quiero escuchar su dolor, con las justas puedo con el mío, no quiero escuchar su dolor. O me da más pena verla llorar, o me da cólera verlo llorar. O uno de los dos puede pensar, mi labor es protegerlo o protegerla. Entonces ahí habría que preguntarse cómo se imaginaron que la pareja iba a vivir este momento. Y como nadie lee el futuro, nadie sabe cómo se va a vivir, lo importante sería preguntarnos, ¿cómo estás viviendo tú este momento? Amor, ¿cómo te sientes? ¿Te gustaría decirme algo? Yo incluso dejo a veces de tarea, digamos, de actividad entre semana y semana, el compartir por el WhatsApp, ¿no? Hacer un comentario por ahí.
Y si la otra persona lo lee, puede poner un emoticón o puede poner una frase o puede tomar en cuenta eso que la pareja pensó, esas emociones que sintió durante el día para conversarlas en la casa, ¿no? Como el duelo es un proceso que puede ser corto o largo, pero también podríamos decir que una crisis es una oportunidad, hay parejas que pueden, digamos, sobrevivir juntas a esto y parejas que pueden separarse, ¿no? Depende mucho cómo eran antes de. Si era una pareja, digamos, sólida, unida, que solía conversar, habrá más probabilidades de que así continúen. Pero si era una pareja que ya estaba separada, como les digo a mis alumnos, separada cognitivamente, que ya en la mente ya nadie se proyectaba con el otro, o que decían, solo nos une el tener hijos o solo nos une este embarazo, entonces será más probable que aparezcan pensamientos como yo sola voy a lidiar con mi dolor, no tengo por qué escucharte, o si tú no estuviste ahí para mí, ¿por qué voy a estar yo para ti? Adela, ahora, en este punto en el que, bueno, ya la pareja asumió la pérdida, está viviendo su duelo, están luchando, ¿no? Cada uno por salir adelante y, digamos, retomar en algún punto su vida, viene también acá a colarse este miedo por volver, o sea, volver a buscar un bebé, ¿no? Digamos, la pareja puede decir, mejor ya no tratamos, porque ¿qué pasa si nos sucede lo mismo? O mejor, o simplemente no hablan del tema por ese miedo tan interiorizado, ¿no? De volver a tener una situación similar. Entonces, ¿cómo lidiar con este temor profundo, ¿no? A volver a vivir algo así? La incertidumbre va a ser parte de el volverse a embarcar en un proyecto de maternidad, ¿no? Esa incertidumbre va a estar en todos los casos. En algunos casos, esa incertidumbre puede crecer a miedo, ansiedad, angustia, pánico, basada o no en la evidencia. Por ejemplo, si hay un aborto espontáneo y luego hay otro aborto espontáneo y ese embrión se envía a investigar en el Instituto de Medicina Genética y sale un diagnóstico, y en el segundo aborto también, y hay familias que no han perdido uno, han perdido varios. Entonces, ahí no podemos decirle a la mamá, esto no va a volver a pasar. Claro. En algunos casos hay médicos que se atreven a decir, tu caso fue uno de 10 millones, no te va a volver a pasar. Pero yo les diría ahí a los médicos y a esas familias, nadie puede leer el futuro, nadie puede saber. Si ya se determinó que había un problema en la fisiología de la mujer, en la morfología del aparato reproductor, entonces lo primero que habrá que hacer para disminuir esa incertidumbre, para calmar esos miedos, es investigar esa parte física. ¿Cómo ha quedado ese útero? ¿Cuál es el nivel hormonal de la mujer? O sea, ¿qué es lo que realmente influyó o qué es lo que realmente determinó esa pérdida gestacional o esa pérdida perinatal? Y en algunos casos, cuando se evidencian malformaciones genéticas y por un problema de cromosomas, habrá que investigar. Y a algunas parejas se les recomendará ir a una fecundación in vitro con diagnóstico preimplantacional para que esos embriones o ese embrión que se transfiera esté, digamos, investigado al 90 y tantos %. Claro. ¿No? Y haya menos riesgo. Pero obviamente. no todo el mundo va a poder hacer eso. Entonces, ¿qué se le dirá a esta pareja o qué se le dirá a esta mujer? Vas a tener que tolerar la incertidumbre. No ansiedad, angustia, pero sí incertidumbre. Si el doctor te ha dicho que físicamente tu cuerpo está en líneas generales bien como para volverte a embarcar en el proyecto, entonces confiaremos y en tus manos estará cuidar tu alimentación, el no hacer ejercicios, el llevar una vida más tranquila, el dejarte asesorar por los especialistas médicos en cómo llevar mejor este embarazo, ¿no? Y si uno puede entrenar a un familiar a que sea a que le dé acompañamiento terapéutico, digamos, si no pueden ir al psicólogo perinatal, será ideal, ¿no? Si se pudiera contar con otra persona. Así es. Adela, y si bien es cierto, has mencionado que cada pareja, cada persona vive su propio duelo en el tiempo que necesite, ¿no? No hay un tiempo definido,
pero ¿cuáles serían, digamos, los indicadores de que ya he superado en cierto modo ese momento en que ya me encuentro emocionalmente estable como para intentar tener un nuevo bebé? Ese es un buen punto y yo creo que no hay leyes universales que puedan determinar exactamente, pero como psicóloga te diría que lo primero sería repasar con estas personas, con el papá, con la mamá, repasar su concepto de maternidad, su concepto de paternidad. ¿Qué significa para ellos ser padres? Hay parejas que pierden un bebé o un hijo más grande, que pueden salir embarazadas incluso al mes siguiente, pero hay parejas que tienen que esperar un año porque acaba de ocurrir esta pérdida del bebé y el cuerpo no está preparado para llevar una gestación al mes siguiente y tendrán que esperar mínimamente un año. Si fue una cesárea, hay médicos que dicen 2 años. ¿Y qué habrá que investigar en estas personas? El cómo han retomado su vida, ¿no? Preguntarles, ¿has vuelto a disfrutar de las actividades de las que disfrutabas antes de la pérdida? ¿Qué te falta incluir? ¿No? Yo cuando trabajo en psicología de la infertilidad puedo dar opinión a los médicos y puedo decir, esta persona está preparada para ir por su segundo intento o para ir por su quinto intento de tratamientos, al margen esto de las pérdidas o no. Pero el médico entre que puede o no tomar en cuenta mi opinión y la mujer entre que puede o no tomar en cuenta la opinión. Claro. Pero sí habría que ayudarla a clarificar su concepto de maternidad y el que haya retomado las actividades que antes disfrutaba. Qué buena forma, digamos, de poder entender o ver si la persona está ya lista, ¿no?, para poder asumir nuevamente este reto. Ahora, en cuanto a la forma en cómo nosotros externamente podemos ayudar a parejas que están pasando esta situación, puede que sean familiares, puede que sean amigos muy cercanos, que están pasando una situación así y por tal vez nosotros tenemos ese temor, ¿no?, ese temor de decir algo inapropiado, pero no queremos tampoco ser indiferentes. Entonces, ¿cuál sería el abordaje correcto, ¿no?, de personas ajenas a esta pareja, externas, mejor dicho, para poder sí ser un apoyo para ellos, pero sin de pronto invadir mucho su privacidad o respetar, ¿no?, las emociones que estén viviendo en ese momento? Cada persona activa un sistema de pensamientos, un sistema de creencias ante la muerte. Entonces, habrán quienes automáticamente pensarán, mejor no me junto con aquella mamá que perdió un hijo. Incluso hay gente que tiene un pensamiento fantástico, no me vaya a pasar por el hecho de juntarme con ella. O sea, hay gente que puede pensar de diferentes maneras, claro, ¿no? Y yo les diría que si no saben qué decir, digan eso. No sé qué decirte, pero si quieres hablar, aquí estaré. Y a lo que más bien yo iría sería a ¿qué es lo que no decir? A ver. No decir, por ejemplo, de ninguna manera, eres joven, tendrás otro. Por lo que te dije hace un momento, ¿no? Nadie te dice eso cuando hablas de la pérdida de un familiar. Claro. No te preocupes, tendrás otro papá. No te preocupes, tendrás otra mamá. No te preocupes, tendrás otro hermano. Eso a nadie se le ocurre. Bueno, ojalá a nadie se le ocurra tampoco decirlo respecto a la pérdida en una etapa gestacional o a la pérdida de un bebé que se desarrolló hasta el 8º mes o que nació, ¿no? Y además, nadie lee el futuro, entonces yo no puedo saber si esa persona va a volver a tener otro hijo. Y aún si pudiera tener 5 hijos más, la persona ya tuvo ese proyecto estuvo en su mente, estuvo en su corazón, se imaginó cómo iba a ser la crianza de ese bebé. Entonces el siguiente hijo será otro hijo, ¿no? Y si una persona, como te decía, no sabe qué decir, pues que diga, no sé qué decir, no he pasado por lo mismo, permíteme acompañarte en este proceso escuchándote. Así es, Adela. Son muchos puntos que hemos tocado en el tema, en el transcurso del programa de hoy, que estoy segura que van a ser de mucha ayuda a quienes nos están viendo, ¿no? Aquellos recursos emocionales, tal vez
cómo poder ser un soporte, ¿no?, para quienes están pasando también esta situación. A modo ya de cierre, Adela, quisiera que te dirijas a nuestros amigos en sus casas, a quienes nos están viendo en este momento, y les puedas dar algunos consejos finales, ¿no?, en cuanto a este tema del duelo gestacional y perinatal. A las personas que han perdido hijos, que han perdido embarazos o que han perdido hijos, les diría que lo primero es aceptar que van a entrar en un proceso de duelo y que el duelo no implica sufrimiento. El duelo implica varias emociones que van a aparecer unas antes que otras y en diferentes intensidades, pero no necesariamente tiene que ser sufrimiento. Y a la gente que acompaña a estas personas, les diría que primero validen las emociones del otro. O sea, decir, tienes permiso para expresar tu dolor. Tienes derecho a hablar lo que te provoque hablar. Y decir mucho todo lo que piensas y todo lo que sientes es normal. Seguro que ante una pérdida yo estaría pensando lo mismo. O también, en el mejor de los casos, ¿no?, las amigas que investigan y que pueden decir, he investigado que es un proceso que puede durar diferente tiempo y quiero decirte que tienes todo el permiso para sentir, para expresar lo que sientes. También hay que promover la comunicación entre las personas que han perdido el hijo, ¿no? Entonces, si de repente me encuentro con una pareja que ha perdido, puedo mirar a ambos y preguntar cómo se sienten. ¿Quisieran compartir algo? He tenido pacientes que me dicen, a veces no quiero hablar de la pérdida, pero justo me encuentro con alguien que me trae a la memoria eso. Entonces, esto mismo que yo acabo de decir, habría que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque así como la pareja puede no querer hablar en ese momento, ya sea en una reunión o en la calle, también los niños podrían no querer hablar. Entonces, hay que permitir que los pensamientos y las emociones salgan, pero previamente decir, cuando quieras hablar, cuando quieras expresarte, aquí estaré, ¿no? Muy bien, Adela, muchísimas gracias por tus palabras, por, digamos, este conocimiento que has compartido con nosotros el día de hoy. Esperamos tal vez más adelante contar nuevamente contigo. Quiero agradecer en toda mi formación como psicóloga perinatal a una psicóloga perinatal argentina que se llama Estela Chardón, que es mi maestra y que de ella he aprendido muchísimo ahí supervisando casos con ella. Claro que, solamente eso. Claro, bueno, muchas gracias a ti, Adela, por compartir con nosotros todo este aprendizaje.